La vida en las ciudades. ¿Se acuerdan que algunos inmigrantes llegaban y se iban a trabajar al campo? Otros se quedaban en la ciudad. En la ciudad había otras diferentes oportunidades de trabajo. Algunos de los inmigrantes que llegaban sabían trabajar el campo porque habían sido agricultores, pero preferían quedarse en Buenos Aires o quizás en otra provincia, pero no en el campo, sino en las ciudades. Por lo general, trabajaban en la construcción de viviendas o en edificios públicos y ahí recibían un salario, o sea, un sueldo. También trabajaban en las obras que se estaban realizando en el puerto. Se estaba construyendo un puerto nuevo, entonces ellos eran empleados ahí. Y también en esa época se estaba construyendo todo el tendido de vías para el ferrocarril. Era una buena ocasión porque también ahí tenían una fuente de trabajo. Además de estos trabajos que les nombré, había muchas industrias en esa época. Por ejemplo, industria de alimentos, en especial los frigoríficos, y también en molinos harineros, donde se molían los granos para hacer harina. Además de estas industrias de alimentos, trabajaban en fábricas de calzados, de ropa, de jabón y de velas. Pero había otros inmigrantes que también llegaban, se quedaban en la ciudad, pero venían con algo de dinero o con un oficio. Un oficio es cuando, por ejemplo, se dedican a hacer algo en particular, como por ejemplo hacer zapatos. Un oficio zapatero. Entonces, estas personas, ¿qué hacían? Como tenían el oficio y tenían el dinero, ponían su propio comercio. Por ejemplo, como les dije, zapateros ponían zapaterías, no zapaterías para vender, sino para reparar los zapatos. Sastres y relojeros. Eso con respecto a los trabajos. Ahora, ¿qué pasó con el tema vivienda? ¿Se acuerdan que cuando llegaban los primeros días estaban en el hotel de inmigrantes y después cada uno veía si se quedaba, si se iba al campo y cómo se las rebuscaban para tener un lugar para vivir? Como la población comenzó a crecer por la gran cantidad de inmigrantes que llegaban, llegó un momento en que no había la cantidad de viviendas necesarias, porque además los alquileres eran caros. Entonces, se les hacía súper difícil conseguir un lugar para vivir donde pudieran pagar el alquiler. ¿Cuál fue la solución a esto? Comenzaron estos inmigrantes a compartir la misma vivienda. Estas viviendas se llamaban conventillos. ¿Y qué eran estos conventillos? Eran casas grandes con muchas habitaciones. Por lo general se llamaban casa chorizo porque uno entraba, tenía un patio y alrededor del patio diferentes habitaciones y en el fondo la cocina. Por lo general, en esas casas vivía una familia en cada habitación, por ejemplo, la mamá y papá, un hijo, una hija, o quizás los abuelos, y estaban toda la familia repartida en esa casa. Cuando estas casas se convirtieron en los conventillos donde fueron a vivir los inmigrantes, en cada habitación vivía una familia. Imagínense, en cada habitación una familia, pero no se olviden que había una sola cocina y un solo baño. Entonces había un montón de gente en esa casa que tenían que convivir. Y aparte, ustedes acuérdense que los inmigrantes venían de diferentes países. Venían de España, de Italia, de Francia, de Turquía. Todos hablaban idiomas diferentes. Entonces, en ese patio que yo les digo que era el patio central, es donde se escuchaba a cada uno hablar en su idioma y trataban de comunicarse, obviamente porque era necesario, porque todos compartían la cocina y todos compartían, por ejemplo, el baño. Entonces, ese patio era su centro de reunión. Todavía hoy
se pueden ver estas construcciones, estos conventillos, en el barrio de La Boca y también en el barrio de San Telmo.